Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Velázquez, integrante del equipo de soporte técnico de Fluke en México. El día de hoy vamos a ver cómo se realizan las pruebas de resistencia del aislamiento y para ello tenemos dos de nuestros instrumentos, el modelo Fluke 1550C y el modelo Fluke 1587FC. Veremos sus características y su funcionamiento. Acompáñenme. Comencemos revisando las características de ambos instrumentos. Por un lado, tenemos al Fluke 1587FC, que es un multímetro que incorpora la medición de resistencia del aislamiento. Dentro de sus características encontramos la medición de tensión alterna, la cual contiene un filtro pasabajos que nos va a ser útil en la medición de tensión a la salida de variadores de velocidad. Tenemos la medición de tensión continua, milivolts, función para la cual se utilizan algunos accesorios. Tenemos la medición de temperatura, tenemos la medición de resistencia y de capacitancia, tenemos la medición de continuidad y prueba de diodos, a su vez como la función de miliamperes tanto en corriente alterna como en corriente continua. Esta última también se utiliza para el uso con accesorios. Finalmente tenemos el fuerte de este instrumento, que es la medición de resistencia del aislamiento, con una capacidad de generar desde 50 volts hasta 1000 volts. Para poder ingresar a las funciones adicionales del instrumento, como lo es la temperatura, el filtro pasabajos, capacitancia y prueba de diodos, basta con presionar el botón azul que tenemos a nuestro lado derecho. El Fluke 1587FC cuenta con un intervalo de medición de resistencia del aislamiento de hasta 2.2 GΩ. A su vez, incorpora las pruebas de PI, que es el índice de polarización, y prueba de DAR, que es la relación de absorción dieléctrica, por lo que es ideal para primeras inspecciones en cableado eléctrico, motores y transformadores. Los pasos de incremento de tensión de este instrumento son de 50, 100, 250, 500 y 1000 volts. Finalmente, una de sus características principales es su compatibilidad con Fluke Connect, por lo que todas las mediciones que realicemos se podrán ver reflejadas en nuestro teléfono celular. Por otro lado, contamos con el modelo Fluke 1550C, el cual es un instrumento dedicado a pruebas de resistencia del aislamiento. Posee almacenamiento en memoria de hasta 99 mediciones y cuenta con la capacidad de descargar estas mediciones a una PC mediante el cable USB incluido. Posee la capacidad de generar hasta 5000 volts con pasos de 50 o de 100 volts gradualmente y un intervalo de resistencia del aislamiento de hasta 1 teraohm. También poseemos el modelo Fluke 1555, el cual tiene una capacidad de generar hasta 10.000 volts y un intervalo de resistencia del aislamiento de hasta 2 teraohms. Cuenta con la prueba de PI y de DAR y la función de rampa, utilizada para saber la tensión de ruptura del aislamiento. Este instrumento es ideal para utilizarse en pruebas de cableado eléctrico, motores y transformadores, incluso de potencia. Para la demostración, contamos con dos bobinados, cada uno formado por dos bobinas, tal y como lo muestra en la imagen, que corresponde a un transformador de núcleo de aire, por lo que contamos con dos principios y con dos finales en cada bobinado. Para realizar la prueba con el Fluke 1587FC, lo primero será colocar el selector en la última posición, correspondiente a las pruebas de resistencia del aislamiento. Podemos prender la retroiluminación. Y ahora debemos seleccionar la tensión de prueba. Puede ser de 50 volts, de 100 volts, 250 volts, 500 volts o incluso 1000 volts. Una pregunta frecuente es: ¿qué tensión debo de aplicar? Esto dependerá del estándar con que estemos trabajando. Por ejemplo, según el estándar ANSI NETA ATS 2009, nos indica que para equipos que trabajen nominalmente con 250 volts, mínimo se requiere realizar la prueba con 500 volts, mientras que el estándar IEEE STD 43-2000, que son las prácticas recomendadas para la prueba de resistencia del aislamiento a máquinas rotativas,
nos indica que para motores que operan a menos de 1000 volts podemos aplicar 500 volts en nuestra prueba. Suponiendo que mis bobinados operan a 220 volts y siguiendo el estándar ANSI NETA, la tensión aplicada de prueba será de 500 volts. Entonces podemos seleccionar los 500 volts. Otra pregunta frecuente es ¿qué valor de resistencia debo de obtener? Los mismos estándares nos proporcionan dicha información. Por ejemplo, para este caso que seguimos el estándar ANSI NETA, debemos de esperar una resistencia de mínimo 25 megaohms. Vamos a comenzar nuestra prueba con el bobinado número 1 y observar el resultado. Para esto debemos de conectar los cables a nuestro instrumento en los bornes de resistencia del aislamiento. Nos conectamos positivo y conectamos el negativo. Ahora vamos a conectar el cable rojo a la punta 1 de la bobina 1. Y vamos a conectar el cable negro a la punta 1 de la bobina 2. Presionamos la tecla Hold en el instrumento. Y posteriormente vamos a presionar la tecla Test. Del lado inferior derecho observamos la tensión de prueba, que la tenemos por acá. Y en la parte central del display se encuentra el valor de resistencia del aislamiento. Lo tenemos por acá. Como podemos ver, es mayor a 550 mega ohms, por lo que se encuentra en excelentes condiciones. Ahora vamos a probar el bobinado 2 siguiendo los mismos pasos que para el bobinado número 1. Para esto debemos de tener la prueba en marcha, por lo que vamos a presionar el botón de test. Una vez que hayamos detenido la prueba, podemos desconectar el circuito sin ningún temor, debido a que el 1587FC descarga el sistema. Entonces podemos desconectarlo. Vamos a ponerlo por acá y vamos a conectar el bobinado número 2. Entonces, la terminal roja de nuestro instrumento va a la punta 1 de la bobina 1 y la terminal negra a la punta 1 de la bobina 2. Hay que asegurarse que estén haciendo buen contacto. Ahí está. Seleccionamos la tecla Hold y podemos presionar el botón de test. Podemos escuchar un ruido notable en esta segunda prueba. También podemos observar que la tensión aplicada se cae a 400 volts aproximadamente y que tan solo tenemos 2.5 o 3 megaohms en nuestra resistencia del aislamiento, por lo que este segundo bobinado no ha superado las pruebas de resistencia. Vamos a detener la prueba y tenemos el valor de resistencia del aislamiento, que es de 3.7 megaohms. Ahora vamos a repetir las pruebas utilizando el Fluke 1550C. Utilizaremos el bobinado número 1 para comenzar con estas mediciones. Lo primero que debemos de hacer es conectar nuestros cables de medición. Entonces, podemos conectar el cable rojo a la terminal roja, el cable negro a nuestra terminal negra, y como podemos ver nos sobra una terminal verde. Esta terminal se utiliza en algunos casos para mejorar la precisión de nuestras mediciones. Por ejemplo, en un cable subterráneo blindado, la tercera terminal nos va a servir para capturar la corriente de fuga que pudiera estar llegando directamente al cable negro. Entonces lo vamos a interceptar con el cable verde y así mejorar nuestras mediciones. Entonces vamos
hacer las mediciones en el bobinado número 1. Vamos a conectar la punta roja a la terminal 1 del bobinado 1, la punta negra a la terminal 1 del bobinado 2. Vamos a prender nuestro instrumento. Podemos seleccionar el nivel de tensión. Ahorita lo tenemos en 250 volts. Podemos incrementarlo de 50 en 50 volts hasta llegar a los 500 volts. Una vez seleccionado, podemos comenzar nuestra prueba dejando presionado el botón de test por un par de segundos. Ya ha comenzado la prueba de resistencia del aislamiento. Y como podemos ver, nos presenta un resultado de mayor a 535 gigaohms de resistencia del aislamiento. Por lo que comprobamos una vez más que el nivel de aislamiento es excelente en este bobinado. Como podemos observar, el intervalo de medición del 1550C nos es muy útil, ya que nos proporciona mayor visibilidad del alcance de la resistencia del aislamiento. Podemos detener nuestra medición. Nos pregunta si deseamos guardar el resultado. Para este caso le vamos a decir que no. Y podemos probar ahora el bobinado número 2. Entonces vamos a desconectar el bobinado número 1. Vamos a ponerlo por acá. Y ahora vamos a conectar el bobinado número 2. La terminal roja a la punta número 1 del bobinado 1 y la terminal negra a la punta número 1 de la bobina 2. Y podemos volver a presionar la tecla de test. Vamos presionado por unos segundos. Y como podemos observar, al igual que el modelo 1587FC, el nivel de resistencia del aislamiento es muy bajo. En este caso nos da una medición de cercano a los 200 kiloohms, por lo que de igual manera no ha superado nuestra prueba de resistencia del aislamiento. Y el ruido también es notable. Entonces, podemos detener nuestra prueba. Vamos a decirle que no es necesario guardarla. Y hasta ahora sabemos que el bobinado número 2 no ha superado las pruebas de resistencia del aislamiento. Pero ¿en qué nivel de tensión se está rompiendo el aislamiento? Bueno, el modelo Fluke 1550C, gracias a su prueba de rampa, nos puede proporcionar esta información. Este instrumento inyectará 100 volts por cada segundo hasta que se rompa el aislamiento. Entonces podemos seleccionar la prueba de rampa. Ya la activamos, podemos corroborarlo debido a que empieza a parpadear aquí esta pequeña imagen de rampa. Y ahora vamos a comenzar la prueba. Entonces vamos a presionar test y comienza a incrementar el nivel de tensión. Ya ha terminado la prueba debido a que llegó al nivel de tensión en que se rompe el aislamiento en el bobinado número 2 y lo podemos observar en esta parte de aquí. Nos indica 378 volts, por lo que con un nivel de tensión de 378 volts en este bobinado ya no podemos trabajar debido a que se comenzaría un cortocircuito. Afortunadamente estos bobinados, como habíamos comentado anteriormente, trabajan a 220 volts. Si hubiese sido un motor que trabaja a 440 volts, el nivel de tensión nominal es mayor
a la tensión de ruptura del aislamiento, por lo que estaríamos entrando en cortocircuito durante la operación de nuestro bobinado. Si tienen dudas o requieren de alguna cotización, no duden en mandar un correo a instrumentos.fluke@dominion.mx y con gusto los apoyaremos.